A medida que voy desarrollando, voy a ir compartiendo cositas de mi homilética que son nuevas. De paso, igual está haciendo Diego, me contó que él ya ha llegado el momento cuando ha articulado su experiencia y ya está produciendo sus propios materiales, que eso es excepcional. Muy pocos hacen ese resumen, ese peregrinaje, pero todos debemos hacer, porque yo creo que aquí efectivamente hay 140 maestros de esto. De verdad, no es cortesía. Todos debemos revisar nuestro peregrinaje en la predicación, ponerlo por escrito, hacerlo pedagógico y pasárselo a la siguiente generación. Eso es lo que está haciendo Diego. Algunas cositas así nuevas. Una de las cosas que busco es que el pueblo al que predico se quede con el texto, sobre todo con el texto, porque considero que es el texto, el relato, la palabra en sí, la que causa la transformación. Este esfuerzo lo hago para que desde el inicio el auditorio quede enganchado en el relato. Entonces, no sé si llamarlo técnica, la oralidad, mencioné ayer, la oralidad utilizaba eso para la preservación del pensamiento. Entonces, en oración también he pedido que el Señor me ayude a crecer en este esfuerzo. Lo que quiero dejar colgado en el alma de las personas es el texto. Entonces, al abrir, la primera palabra que sale cuando empiezo la introducción es una palabra que está en el texto. ¿Con cuál abrí ayer? Examen. No. Escogí 3 palabras que están en el texto y con esas abrí. No, señora. Usted está... No, tampoco. Eso fue de Elizabeth. Elizabeth impactó más que yo. En 3 minutos de presentación, Elizabeth les dejó. Correcto. 1, enseñar con palabras. Asombro. ¿Están o no están en el texto? Entonces, hice pausa. Enseñar con palabras y dejar con la boca abierta. Es fenomenal. Esas 3 palabras ya enganchan al auditorio en el relato. ¿Con cuál creen que voy a iniciar hoy? ¡Ay, qué maravilla! Dígalo esta vez. Dígalo. No, alguien dijo por aquí. No, pero ya oí yo una. Está disparadísima. Sí, exacto. Le está soplando el maestro desde el resto. Diga. ¿Con cuál inicia el relato, Marcos? Levantarse. Es verdad que la multiplicidad de versiones ya despista un poco, pero esta es una técnica de homilética que ahora estoy implementando. Que mi primera palabra con la que abro la introducción esté en el texto, de tal forma que yo ya desde el principio enganche al pueblo en el texto.
porque en últimas lo que yo quiero que el pueblo se lleve es el texto. Y estoy haciendo esfuerzos, todavía no lo he logrado, de vez en cuando, porque mi última palabra con la que cierro el mensaje esté también en el texto. Pero esto no es solo técnica, porque estoy convencido que la Escritura tiene la primera y la última palabra, no yo. Me explico, a mí solamente me escogen para explicar eso. Entonces quiero que mi mensaje, ojalá, abra con una palabra del texto y cierre con una palabra del texto, y podría ser esa misma palabra con la que abro. He ahí esas cositas que voy a ir compartiendo. Ahora, no subestimen. El auditorio se gana en los 30 primeros segundos, o en esos 30 se los pierde. Así es que la primera palabra con la que uno abre debe ser tan trabajada, tan buscada, tan sazonada, tan acertada. Debe ser una lucha. No, García Márquez decía que el pánico de él al amanecerse, y era madrugador, 3 de la mañana empezaba, y le daba de corrido hasta las 12 de la noche. Se encerraba y nadie le interrumpía. Pero él decía, el pánico que le producía al empezar era la página vacía. Correcto, ¿y con cuál voy a abrir esta página? Entonces, la batalla por la primera palabra, que sea una batalla por ganar a la gente ya en la introducción, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que me encontré, hace poco nomás, con este relato, porque me tocó predicar en la iglesia anglicana de la que hago parte, levantándose. Y no, Señor, hoy ni siquiera quiero levantarme. Entonces, la preparación. Levantarse es una conducta cotidiana. Es un componente dinámico de la vida. Si no nos levantamos, sencillamente no podríamos vivir. Y no solamente vivir, sino vivir plenamente. Para vivir hay que levantarse. Ahora, es verdad que hay días y épocas cuando sencillamente no queremos levantarnos. Porque nos preguntamos, ¿y para qué? ¿Qué sentido tiene levantarme hoy? Es verdad que hay también días y épocas cuando necesitamos que nos levanten, especialmente el ánimo. Decimos en Colombia, estoy de capa caída. Cuando aún nos levanten el ánimo y las ganas de vivir, y para este gremio, las ganas de seguir pastoreando, las ganas de luchar. O en otras palabras, cuando ya no soportamos el vivir arrastrados.
El levantarse de Jesús, curiosamente, apunta en esta dirección. En Marcos, en el Evangelio, como es una palabra muy repetida, y redundancia o repetición en la Escritura es mensaje. Estoy seguro que este Evangelio fue escrito para una comunidad que estaba achantadísima. Y que necesitaba el levantarse de Jesús para que la comunidad se levantara. Porque si Jesús no se levanta, ninguno de nosotros nos levantamos, ¿o sí? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Y veréis al Hijo del Hombre, ¿qué? Levantado. Por razones de esta palabra, creo que la predicación debe producir grandes levantamientos sociales. Debe producir unas movilizaciones, porque lo que le inyectamos al pueblo es una vitalidad, una sangre nueva, como alguien oraba, un frescor que no permitimos que la realidad esté como esté y nos levantamos. La predicación transformadora necesariamente, obligadamente produce levantamientos. Ya se van dando cuenta qué trascendencia de la madrugada de Jesús. Y algunos de ustedes empiezan a decir, pero hermano, yo no he visto nada de eso ahí. Bueno, pues a veces es bueno que otro venga a ayudarnos a ver. Ese es el propósito de la exégesis y de la exposición. Creo que levantarse de Jesús apunta en esta dirección, que nosotros nos levantemos y al buen estilo de Isaías nos levantemos como águilas. ¿Levantarán qué? Alas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y qué. No. He ahí pueblo levantado. He ahí pueblo levantado, levantando el vuelo. Bueno, y si este levantarse lo ubicamos en su práctica preparatoria, oigan bien, he aquí el sentido de preparar un mensaje. ¿Para qué quiere usted preparar su mensaje? ¿Cuál es el sentido? Eso es. ¿Cuál es el sentido de preparar un mensaje? Bueno, esto ya le da otro matiz a la preparación, para que el pueblo levante alas, levante el vuelo. Bueno, ahí ya la preparación toma otro matiz. Y aquí pues el sentido de preparar un mensaje, levantar el vuelo de la congregación. Y ahí una predicación transformadora. Muy de madrugada se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros salieron tras él. Y cuando lo alcanzaron, le dijeron, todos te están buscando. Les respondió, vámonos de aquí, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues a eso he venido. Y fue predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando demonios. Bueno, el levantarse de Jesús tiene una sola intención: hablar con su papá. Porque dice que allí oraba.
Marcos es un maestro en darnos poquito y dejarnos intrigados. No sé si a ustedes les encantaría saber, a mí me encantaría saber qué oró, pero no nos dice. Pero como la Biblia por lo general nos hace sospechosos y curiosos, ¿no es cierto? Esa es una sospecha muy bonita, ¿no? Santa. Como que uno quisiera esconderse detrás de una roquita para saber qué están hablando este par. Y aunque no lo crean, si no lo podemos decir con certeza de que, curiosamente, y ustedes ya todos deben saber eso, que el contexto sí nos puede ayudar a descubrir la agenda de oración. El hecho de que Marcos diga allí oraba, no necesariamente está diciendo que no sabemos cuál es el tema. Es posible investigarlo. Allá vamos. Pero el punto es ese. Se levanta Jesús y tiene una sola intención: hablar con su Padre. Pero subrayemos. Así es como Jesús va a empezar un nuevo día. En otras palabras, para él prepararse era hablar con papá. Para él prepararse, preparar un nuevo día, era hablar con su Padre. Ahora, si hubo un día de sus 33 años en la tierra, este era el día cuando merecidamente debía dormir hasta tarde. La belleza de este relato del capítulo 1 de Marcos es que, como ningún otro de los evangelistas, nos da un itinerario de un día de 24 horas en la vida de Jesús. Esto es hermoso. ¿Qué pasó en un día común y corriente de la vida de Jesús? Y como les digo, sí había un día de sus 33 años cuando merecidamente, legítimamente debía dormir hasta tarde. Este era uno de esos días. Miren lo que sucedió en el capítulo 1, en ese día, en el día anterior, versos 23 y 24. Es el día de descanso y, como buen judío, ¿a dónde va? Va a la sinagoga. Y entonces en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado de Dios. Ahora fíjense, todos nosotros, por favor, cuando vamos a la iglesia, todo esperamos menos encontrarnos con endemoniados. Si la iglesia no se ha vuelto un sitio de descanso para adorar y celebrar y gozar, entonces ¿dónde vamos? Ya se dan cuenta que hartas sinagogas y entidades colegas también tienen entre su membresía a demonios que adoran. En el caso de que digan: no, la mía sí no lo dude. Todos, el espíritu inmundo los sacudió, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Es una enseñanza. Fíjense que no dice es un poder mágico. No. La predicación transformadora es un bazucazo a los poderes. Así de sencillo.
Por eso me dicen que en algunas iglesias donde el púlpito es el ministerio del exorcismo casi ni existe, porque la predicación es. Claro, la predicación solita. Miren que dicen, ¿qué tipo de enseñanza es? Bueno, como es día de descanso y no descansa en la sinagoga, parece que pues ya algunos de ellos se sienten pues el impacto de semejante encuentro con el maligno, y Pedro le dice, pues almorcemos en casa. Este es un día común y corriente, por favor. Sí, pues por lo menos vayamos a tu casa a descansar, a ver qué hay para almorzar. No, pues pescado, ¿qué más, maestro? Entonces van, ya se sientan, y de pronto viene alguien y le dice, Señor, pero es que la suegra de Pedro está enferma, hay que hacer algo. Ya se dan cuenta que Jesús no es adivino. Él tiene que ser enterado, y alguien viene a decirle, Señor, a propósito, en esta casa la suegra de Pedro está enferma. No, Jesús no se da cuenta. Jesús no es que se hace el tonto. Jesús no es el de la televisión que dice, a ver, en esa esquina la del cáncer. No, por favor. No, Jesús no es ese. A ver, la que está acostada detrás de esta pared, que siento que tiene fiebres altas, levántese. No frivolicemos la belleza del reino. Van y le dicen, Señor, qué pena molestarte, pero es que la suegra está mala y viniste con tantos a comer a pesar de que no eran invitados, y la pobre mujer de Pedro está que no se da. Y va y le toca, y a ella primerito la levanta. Se dan cuenta que en Marcos levantarse no es solamente un horario de vida. La levanta, y Jesús dice, hola, pero este día de descanso mío, ni siquiera el almuerzo me dejan tranquilo, pues, y ya tengo que levantar a una suegra con fiebres altísimas. Y ella se levanta y le sirve. Y luego, miren lo que viene. Miren al atardecer, cuando se puso el sol. Entonces nos está dando el horario, un día completo en la vida de Jesús. Le llevaron toda clase de enfermos y ¿qué? Endemoniados. Miren, toda la población se agolpaba a la puerta, es decir, ya iban a tumbar la puerta. La pobre casa de Pedro iba a quedar, claro, desmantelada completamente, y él, como buen anfitrión, sale nomás y literal empieza a atender a la gente en la calle, ¿no? Porque ya pues puede ser que el maestro está creando aquí un conflicto matrimonial. Y entonces toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó muchos demonios, pero esto no les permitía hablar porque sabían quién era él. Y Marcos, que es un experto en utilizar lenguaje absolutista para describir los fenómenos, muchos. ¿Por qué? Porque no tiene más palabras, es decir, ya el lenguaje no alcanza para describir el fenómeno. Entonces tenemos que hacer uso de toda la población, muchísimas enfermedades, muchos demonios. Lo que están presenciando es sencillamente nunca antes en la historia visto, de tal manera que nuestro amado Señor quedó completamente exhausto. Por favor, que nadie me despierte. Si hubo un día en que legítimamente debía
levantarse tarde era este, ¿o no? Claro, era este día. Paradójicamente, fue el día de reposo. Como el de la mayoría de ustedes, ¿no es cierto? Es el día de más cansancio. Sí, quedan exhaustos, pero no hay muchos virtuosos que el lunes decimos: Señor, ahí nos vemos de madrugada. Madrugada, pero la del miércoles será. Ahora, pero también, si hubo un día de sus 33 años, cuando no necesitaba levantarse, era este. ¿Por qué? El anterior fue éxito rotundo. Había encontrado la fórmula ganadora, y del éxito uno no se levanta, sino se acuesta en él. Si hubo un día donde no necesitaba levantarse, era este. Había encontrado la fórmula ganadora. Su estreno ministerial fue éxito total. En agotamiento y éxito se da y se explica su levantarse, es decir, las dos razones, el agotamiento y el éxito, van a explicar su levantarse, lo cual nos hace suponer que este pudo haber sido el primer ítem en la conversación con su padre. Sospecho que quedó tan completamente apabullado por la tragedia humana, por el dolor humano, por lo que la enfermedad había hecho con el pueblo creado por Dios, por lo que los endemoniados hacían de las personas. Yo supongo que llegó a la presencia del Padre y dijo: papá, no más. Esto es demasiado. ¿O no vivimos así nuestras agendas? En un solo día, sin ser el pastor oficial de la iglesia, pero en un solo día, en consejería, escuché la violación de una universitaria, el asalto y casi la muerte de una persona querida. En un solo día escuché el divorcio de pareja muy querida. En un solo día escuché la historia de un cáncer devorador. Y en un solo día, en el mismo día, escuché un suicidio. No, este es otro tipo de agotamiento. Señor, esto me rebasa. Yo creo que fue el primer ítem de oración. Padre, no, esto es demasiado. Entró en contacto, recuerden que estamos en preparación, entró en contacto con la descomposición de la humanidad.
Este no fue el show de un mago que dijo, el siguiente cojo, pase. Ahora voy a sanar los de cáncer, pónganse en fila aquí. No, por favor, ese señor se levantó porque hubo algo que le quitó el sueño. Y si la descomposición de nuestra realidad no nos quita el sueño, algo anda mal. Me temo por una preparación donde la tragedia humana no me descompone y me desbarata. Pero creo que hubo un segundo ítem. Padre, a pesar de esto, el éxito fue total. Mira todo lo que hice y sí será necesaria la cruz. Papá, mira cómo el pueblo vibra con esto. ¡Qué despliegue! ¡Qué éxito, Señor! En un por si acaso, ¿no seguiré haciendo esto? Si hay algo que nos obliga a levantarnos, la seducción de la fórmula ganadora. Especialmente si esa fórmula ganadora no necesariamente implica la cruz. Éxito sin cruz, como se lo ofreció Satanás, y de pronto el maestro empieza: hola, parece que sí hay atajos, parece que sí hay formas de lograr que la humanidad me siga y logre los objetivos. A mí me parece que ese pudo haber sido el segundo ítem de oración. Ya se dan cuenta que el contexto sí medio permite sospechar, ahí poner el oído, ¿de qué están hablando? Eso es lo que debe hacer la exégesis. Entonces, si el primer ítem fue desahogo, a lo mejor el segundo ítem fue: habría el chance de que siga haciendo esto. El éxito y la seducción le puso en pedestal. No hay mayor gozo que recomponer seres humanos totalmente desfigurados, ¿no es cierto? ¡Qué gozo tan enorme es! No, recomponer un ser humano totalmente desfigurado. ¿Cómo no seguir haciendo eso, pues? Realmente, papá, es necesario la cruz. ¿No será que eres muy exagerado? Y lo interesante es que este despertar de Jesús parece que no es solamente Él levantarse temprano, sino más bien Él ir a despertar a papá porque necesitamos hablar. ¿Y quién de vosotros que tiene a un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Claro, ya Jesús estaba bien informado que a papá le gusta que le despierten. Y ve, ¿y por qué me despiertas? Ay, Señor, tengo dos agendas importantes. Si ustedes quieren, pongámoslo poéticamente, prepararse es despertar a papá para hablar con él. En ese proceso de la oración, oh sorpresa de las sorpresas, miren lo que sucede. Simón y sus compañeros salen corriendo porque se despiertan y Jesús no está. Todos te buscan. Vámonos de aquí.
así, vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para eso he venido. Literal, en oración le cambian la agenda a Jesús. En oración le cambian la agenda a Jesús. Y cuando le buscan, Él les presenta nueva agenda. Alguien en oración le cambió la agenda. Y yo me temo que si algunos de ustedes están con la lucha de recuperar la centralidad de la palabra, no es Talleres lo que lo hace. No es Talleres de Predicación Transformadora lo que lo hace. ¿Saben qué? Entren al secreto del Padre y con toda la seguridad que su agenda va a ser cambiada. Y claro, la agenda no la entienden ellos, porque lo que quiere hacer no tiene sentido para Simón y los suyos, que están deslumbrados. Es una ruptura con el éxito. El estreno es para repetirlo a petición del público. ¡Qué belleza! No, el estreno es para repetirlo a petición del público. Y como el hermano oraba esta mañana, la seducción, el todos te buscan, en oración recupera el centro de su llamado: predicar, porque para esto he venido. Ay de nosotros si consideramos la predicación secundaria. Ay de nosotros si consideramos la predicación oficio de segunda. Exactamente. Vamos, para que predique, porque para esto he venido. Alguien le cambió la agenda en ese tiempo de oración. Hijo, te envié por una sola cosa, y que es predicar. Predicar. Ven cómo uno sí descubre las agenditas de oración de Jesús. Pero también en oración, en comunión con su Padre, bajo la dirección de su mentor, se entera no solamente de lo que debe hacer, predicar. No, su preparación fue completa. Se entera de cuál es el auditorio. No solo aquí, vamos, como oró el hermano. Ahí hay que ir a los pueblos vecinos, hay que ir a las otras ciudades, ¿no? Entonces, en preparación, en oración, el Señor le va dando también, no solamente la tarea, le va dando también el auditorio. Y Jesús nos lo dice: vamos a los lugares vecinos. Es decir, el Padre le lleva más allá del éxito de este pueblito, le lleva a otros pueblos. Es decir, le va abriendo la mente y en oración le va preparando para los nuevos auditorios. No solamente eso, sino que le da algunos auditorios específicos, y seguro que en oración le da los textos, porque Galilea no es nada fácil, y menos la sinagoga. La sinagoga imponía textos especiales, y de la misma manera Galilea, porque lo que el Padre le da aquí no es un mapa, sino composición social.
le dice a qué auditorios tiene que medírseles. Pero el Padre le añade otra cosa. Le añade en tercer lugar que tiene que prepararse y llevar la palabra adecuada, porque esto es guerra. Y expulsaba demonios, porque la palabra va a ser peleada, la palabra va a ser combatida. En otras palabras, el Padre le anticipa que la predicación es lucha de poderes. Ay de nosotros si hemos hecho de la predicación un manual de autoayuda. La predicación se le mide a las tinieblas. La predicación se le mide a los poderes que deforman a la humanidad. La predicación se le mide a la ignorancia en la que sometió y la esclavitud a la que sometió la sinagoga. La predicación se le mide a todos esos poderes, la de los pueblos, la de Galilea, la de los demonios, la de la sinagoga. En oración recibió Jesús la preparación completa. Recibió centralidad de la tarea, recibió la tarea, recibió los auditorios, recibió los textos para los auditorios. ¡Qué maravilla de qué envidia! ¡Qué envidia de preparación! Su preparación es pues levantarse, es desahogo y liberación, es centrarse, es contextualizarse, es proponer. Con esta preparación, el Señor fue a enfrentar esos tres poderes: la sinagoga, Galilea y Satanás. Si ustedes quieren, con esa preparación, fue a enfrentar la institución religiosa, el imperio romano y al rival más grande, Satanás. No. La predicación, si la perdemos, dominan esos poderes. Digamos dos cositas por lo menos a manera de resonancia. Historias tienen resonancia, relatos resuenan, vibran. ¿Cómo pueden llegarnos estas vibraciones a nosotros? Bueno, inicialmente digamos que la preparación para predicar, más que sentarse, es levantarse. La mayoría de nosotros cuando piensa en preparación es sentarnos, ¿no es cierto? No, en el estilo de Jesús es levantarse casi para arrodillarse, ¿no es cierto? No. Pero a la luz de la vida de Jesús, destaquemos lo siguiente: preparación es primeramente prepararse. Preparación es primero preparar, _se. Es lo mismo que decir que para transformar hay que transformarse. Sin mencionar el nombre, pero blanco es gallina lo pone. Me dijo el creador pues de esta cuestión que se llama y que ha tenido tanto éxito, G12, cuando dice, como dice García Márquez, cuando era feliz e indocumentado, ¿no? Y hubo una época cuando él era más o menos así, muy corriente, sencillito, nos tratábamos de tú a tú, y en una ocasión vino a un encuentro que Visión Mundial me había pedido que organice para pastores. Y vino así, me acuerdo, con su chaquetita muy humilde, y me dice: Jorge, tú sabes,
tú sabes cómo el Señor está bendiciendo mi ministerio. Te agradecería si, y ya en aquel entonces pues ya tenía más o menos 5,000 personas en su congregación, un despliegue de gracia, mucho antes de que hubiera inventado el G12. Me dice: Jorge, un tiempito contigo, quisiera que me dieras unos consejitos para manejar el ministerio. Qué humilde, ¿no? Y de verdad me sentí muy, muy inspirado por una vida así. Entonces pensé, el Señor bendice vidas así. Dije: mira, te voy a decir lo que me he dicho a mí mismo y lo que les digo a mis colegas. 1, huye de la fama. Escóndete en Cristo. 2, ninguna propiedad la pones a título personal. Y 3, no te distancies del compañerismo con tus colegas. Bueno, a través de los años creo que no cumplió ninguna, pero espero que por lo menos la primera, el primer punto es prepararse. Es decir, es lo mismo que decir que para transformar hay que transformarse en la intimidad. Bajo la dirección experta del Padre, tratamos nuestras agendas. Ninguno de nosotros llega como tabla rasa a preparar un mensaje. ¿O no? Qué lindo sería que uno pudiera desconectarse de país, de matrimonio, de hijos, de iglesia y decir: a solas con Dios. ¡Qué belleza! ¡Ay, yo quiero saber cómo se consigue eso! ¿A solas con Dios? No. Conmigo viene mi propia tragedia, viene mi pueblo, vienen los casos de consejería. Señor, me siento totalmente irresponsable tratando de invertir tiempo contigo. Cuando la doña me dijo: hoy cortan la luz. En medio de esas realidades tenemos, ¿o no? Ay, qué bonito serían con todos los gastos pagados, las cuentas al día, sin deudas de ninguna clase, hijos bien formaditos, con hogares pero románticos, con platita para ahorrar. Señor, y a propósito, tú y yo podemos hablar también. ¡Qué belleza que así fuera la vida! No. El primer encuentro es: Señor, así llegó. ¿Yo qué le voy a decir? ¿Yo qué le voy a decir a mi pueblo? Que esta semana en Colombia vivió la atrocidad de Rosa Elvira Celis. Si tú no tienes nada para decir a esta realidad, no tengo nada para decir. Estamos en la olla. Y luego, Señor, la niña huérfana. Y luego, Señor, la mamá. Y luego, Señor, la familia. Y luego todo lo que esto va a despertar y todas las historias de mujeres que van a empezar a salir. Señor, yo con esto no puedo. Esa es nuestra primera preparación. Transformarse. Y aquellos de ustedes que ya están literal besando el éxito, levantarlos de ahí. No, si esto es tan sabroso, esto parece colchón comodísimo. Ahí descargamos. Y muchos de ustedes, primera preparación, Señor, estoy desgastado, ya frescura no sale de mí. Ya el pueblo no está comiendo, yo estoy reciclando, Señor, y hasta me da vergüenza pues estar bajando de internet los bosquejos.
Y yo sé que no me pagan para eso, Señor, pero no tengo de dónde más dar. Esa es la primera agenda de preparación, por favor. El Padre quiere que los predicadores sean humanos, no falsos. Señor, si tú no hablas, no tengo absolutamente nada que decir. Entonces, por eso digo, la predicación transformadora tiene un primer momento, como en Jesús, prepararse. Pero tiene un segundo momento, la preparación, que es preparar. El primero es prepararse, el segundo es preparar. Ahí, en oración, traigo mi auditorio. Este es mi pueblo que va a oír el mensaje, Señor. El pueblo. Señor, ¿cuál es tu palabra para ellos? El contexto en el que está viviendo mi pueblo. Los poderes que están dominando a mucha gente en la congregación. Señor, este es. Aquí es cuando le ponemos delante del Señor el que nos dé toda la agenda. Y quiero decirles que a veces la impotencia domina. A mí me tocó predicar el texto previo. El Señor le da la mano a la suegra de Pedro y le levanta, y hubo una palabra que no pude predicar. Adivinen cuál fue. Y la fiebre le dejó, ¿qué? En voz alta. ¿Y es que acaso en sus congregaciones no hay gente que quiere una intervención inmediata de Dios o no? ¿Y ahora qué hacemos? Saben, a mí no me alcanzó la fe y la omití. No pude. Yo conozco, hay 2 personas que llevan 2 años desempleados. ¿Cómo les voy a decir, aquí está el Señor, mañana pasen hojas de vida? Porque como a la suegra de Pedro les va a levantar a ustedes para que inclusive den de comer a sus suegras. No tuve la fe. ¿Que fui corregido? Sí que fui corregido, pero no tuve la integridad. Por razones del auditorio. Señor, esta palabra es muy linda, yo no quiero crear expectativas falsas. ¿Qué voy a hacer si en mi congregación hay gente que hace rato te está pidiendo una intervención inmediata? Y digo que fue corregido y he tenido que retrabajar por razones de mi propia fe, porque viene una hermana y me dice, ay Jorge, te quiero contar una historia precisa de aplicación de tu mensaje. ¿Cuál? Fíjate tú que he estado pasando por esta enfermedad y alguien de aquí de la congregación oró por mí y oh sorpresa, cuando fui al médico estuvo sorprendido que ya no la tengo. No puede ser. Y cuando me fui a mi tiempo de evaluación con el Señor, dije, ¿y por qué no le pediste que ella predicara? Prepararse y preparar. Ahí trabajamos el auditorio. Ahí trabajamos el texto, ahí trabajamos el contexto, ahí trabajamos la aplicación. Dios está feliz de darnos absolutamente todo eso y de darnos una palabra que se le mida a los poderes, ¿o no? A pesar de nuestras incredulidades, a pesar de nuestros déficits exegéticos.
Qué bello el camino de Jesús, ¿eh? Si le gustaba a él la improvisación, la preparó. Y ahora, amados, en estos minutos para ministración, y algunos se olvidaron completamente de la preparación, y donde quedaron enganchados es: levántame, Señor. Yo estoy viviendo arrastrado. Yo hace rato que no sé lo que es levantar el vuelo. Señor, levántame el ánimo. Por eso les trajo hoy. Inclinemos nuestro rostro. Hablemos con el Señor como lo hace Jesús. Hablemos con papá. Él arregló esta cita. Como dice el Salmo, tú levantas mi cabeza. Sí, Señor, porque hace rato que la llevo gacha. Dejen que el Espíritu Santo venga a ministrar en lo que Él les quiere ministrar en este momento. Algunos de ustedes ya no se quieren levantar porque perdieron el para qué. ¿Y para qué? ¿Y para qué? No veo cambios. Eso es. Oh Señor. Y no les dé vergüenza a aquellos de ustedes que tienen esa bonita tradición de arrodillarse, no. Posiblemente Jesús lo hizo ahí. Entonces háganlo nomás, o si quieren pararse para estar más dispuestos a este encuentro en este momento con el Señor. Eso es, pero nadie se distraiga. Esta es visitación de Dios, que quiere enseñarnos a todos cómo prepararnos. Pero como primerito tiene que levantar el alma, tiene que levantar la fe, tiene que levantar el ánimo, tiene que levantar la esperanza, el vigor. Algunos de ustedes que vienen doblegados, abrumados por agendas ministeriales, que literal no nos dejan levantarnos. Este es el momento para levantar y desahogarnos y traer eso, Señor. Y no me queda ni un residuo de vitalidad para predicar. ¿Qué renovación quiere dar a su pueblo, por favor? ¿Qué renovación quiere dar? Abracemos esta visitación de verdad. Abracémosla, recibámosla, dejemos que nos bañe en su comprensión. Papá está aquí para estar con nosotros. Entiende, recupera la centralidad del llamado y nos vuelve a dar alas para volar. Y con muchísimo respeto, porque la persona tiene que respetar el momento. Si hay alguien que siente que Dios le quema con una oración, ojo, debe ser en obediencia al Espíritu Santo. Tiene la libertad de ponerse de pie y orar con toda la pasión o la aflicción que le dé el Espíritu. Eso es. Derramen el alma ante el Señor. Eso es. Es el regalo de Dios.
No vamos a interrumpir este momento. Y si alguien quiere salir y ir donde otra persona y orar con esa persona, ya hágalo. Es como un banquete de visitación. Ahí abrácense y anímense y consuélense y ministrense el uno por el otro. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No dejen pasar, desperdiciar semejante visitación. ¡Qué belleza, Señor! Oh, ministra a tu pueblo. Tú conoces al pie de la letra nuestras agendas, nuestras realidades, Señor. Los contextos en los que nos has llamado a predicar. Oh, Señor, derrama, Espíritu Santo. Pero los que esperan en el Señor